Vamos con otro tema. De forma unánime, el Senado aprobó la denominada Ley Ritalin, que prohíbe que los establecimientos educacionales obliguen a tomar medicamentos a los alumnos que tienen hiperactividad o déficit atencional. Claro, el proyecto pasó a tercer trámite constitucional, pero queremos hablar justamente al respecto con su autora, la diputada del PPD, Cristina Girardi. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, algo que todavía está en trámite, pero está prácticamente listo para ser aprobado. ¿Cuál es la inspiración de este proyecto que se ha llamado la Ley Ritalin, digamos? Bueno, esto tiene que ver con un trabajo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo y con denuncias sobre todo de padres y apoderados de la exigencia que existe por parte de los colegios de que los niños, para poder estar en el colegio, para poder matricularlos, para permanecer, tienen que ser derivados a un especialista porque son niños disruptivos, son niños que se mueven mucho, son inquietos. Finalmente el colegio empieza a exigir que esos niños lleguen medicados. Está el nivel. Yo ahora venía hablando por teléfono en el trayecto con una mamá de Caldera de un niño de 4 años que está en kinder, en pre-kinder, y me decía que el colegio desde hace mucho rato viene exigiendo la medicación, Ella lo llevó a un neurólogo. El neurólogo le dijo que el niño no requería medicación, que era un niño inquieto, igual que todos los niños, porque si tenía que medicar a todos los niños inquietos, no existiría niño que no se medicara en Chile. Y finalmente el colegio, a pesar de eso, le exigió otro neurólogo. Diputada, y ha sido un... O sea, ¿dónde está la problemática ahí para usted? ¿Es el modelo muy estricto? ¿Es falta de preocupación de atender las necesidades de los niños por otro ámbito? Nosotros lo que venimos denunciando hace rato es que la educación dejó de centrarse en las necesidades del niño hace mucho rato en Chile, y se centra en las necesidades del sistema. Es el niño el que tiene que ser funcional al sistema y no a la educación en relación a lo que los niños necesitan. El CIMSE es como el paradigma de esta situación, y tiene que ver, por ejemplo, si tú ves la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, el 73,3% de los elementos que se ponderan para verificar la calidad de un establecimiento son relacionados con el CIMSE. El CIMSE no es más que pruebas estandarizadas. No tiene que ver con la reflexión, no tiene que ver con el pensamiento. Incluso nosotros hemos dicho que la Ley General de Educación, que plantea que la educación debe acompañar la etapa de las diferentes etapas de la vida de los niños y fomentar el desarrollo espiritual, físico, intelectual, emocional de los niños. Lo que ha hecho el sistema es que solo se enfoca en la parte intelectual. Y enfocándose solo en la parte intelectual incluso lo hace mal, porque todos los especialistas dicen que las pruebas estandarizadas, que es como la forma que te entrenan en los colegios, no te educan, te entrenan, finalmente tú siempre dices que existe solo una respuesta. Desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de la lógica relacional que tiene que tener el cerebro, el pensamiento, eso es lo peor que tú puedes hacer para efectivamente desarrollar la parte intelectual también. Pero ¿qué pasa, disculpe, estoy pensando en el educador? Un educador que tiene una sala de 30, 35, 40 o más niños, cuando tiene, no uno, tiene varios niños inquietos. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, lo que pasa, claro, el tema es, ¿la alternativa es medicar a los niños? No, por eso, a partir de esta ley ya no. No, pero ¿cuál sería entonces la alternativa? Incluso si tú reflexionas sobre el rol que tiene la educación en la formación de la vida de las personas, y particularmente los niños, tú dices, la solución no puede ser, o sea, el sistema se ha dejado de interrogar a sí mismo, poniendo el problema en el niño. Por eso le pregunto entonces, ¿cuál sería entonces la alternativa? Lo que nosotros estamos planteando, que efectivamente yo ya presenté un proyecto de ley para eliminar las pruebas estandarizadas y eliminar las notas en el sistema en el primer ciclo básico, porque eso hace que efectivamente el sistema se enfoque en enseñar, no en obtener resultados. Hoy día lo que hace la escuela, la presión que tiene el niño es la misma presión que tiene el educador, y en ese sentido tú tienes razón. El sistema obliga al educador a que finalmente pase materia, porque tiene que rendir en relación al CIMSE. A él lo van a evaluar en relación a eso. Entonces no le queda otra que entrenar. Entonces lo que nosotros venimos planteando hace tiempo es que nosotros tenemos que cambiar la lógica en que opera el sistema en Chile. De hecho, hoy día cuando nosotros invitamos, por ejemplo, para esta ley a neurocientíficos, y nos decían el valor que tiene hoy día, por ejemplo, la meditación, la música, el arte.
¿ya? En que los niños efectivamente desarrollan mucho mejor su capacidad de aprendizaje y se amplían las capacidades de aprendizaje con otras formas que no sea, nos decían ellos, un niño sentado frente a una pizarra, el cerebro, cuando lo mides, la estimulación que tiene es cero. Ya, pero es que entonces hay que cambiar parte importante de la base educacional, porque ¿cuántos profesores están capacitados y habilitados para aquello? La propia infraestructura de los recintos educacionales. Bueno, pero es una demanda de los profesores de hace mucho tiempo, Mauricio. Los profesores en Chile, en particular Mario Aguilar, desde el Colegio de Profesores, ha planteado, estos temas los hemos discutido en el Congreso, cuando se planteó Aula Segura, por ejemplo, que en el fondo todos los problemas que tenemos tienen que ver con que la educación no está cumpliendo con el rol que tiene que cumplir. ¿No? O sea, la educación hoy día no forma, no educa, solo entrena. Diputada, y te entrena para que tú tengas resultados. Perfecto, pero ¿y por qué no tomar también el punto de vista? El otro tema que es relevante, que tú lo apuntas, que tiene que ver con los 45 niños por curso. La cantidad de alumnos por sala. ¿Ya? Eso tiene que ver con la lógica del financiamiento. Nosotros cuando hicimos la reforma, cuando estaba Michelle Bachelet y Adriana Alpiano, yo le dije, nosotros tenemos que cambiar la lógica también de financiamiento, porque en la medida en que el sistema se financia, ¿ya? Como una captación de niños, ¿ya? Yo voy a tratar de, para que el sistema se me financie, ¿ya? Tener la mayor cantidad de niños posibles por sala. Ya, pero existe un problema global y hay un tema también de los recursos, que eso lo tenemos clarísimo y lo hemos hablado no solamente con aquellos niños que necesitarían quedarse más quietos, sino que en general. Pero ¿qué pasa con la parte médica? ¿Cuáles son los efectos secundarios del Ritalin? Bueno, ¿hay un sobrediagnóstico? ¿Por qué no apuntar esto hacia el lado de salud? Hay una coincidencia. Lo que pasa es que aquí, mira, el estudio que yo encargué en el año 2011, yo encargué un estudio a la Universidad Católica de Valparaíso, a la Facultad de Psicología. Ellos plantean, en el estudio queda muy claro de que es el colegio el primer derivador. No es que a ti, papá, se te ocurre llevar al niño a medicarse porque es inquieto, porque tiene problemas de déficit. O sea, está claro que es el colegio. ¿no? El colegio, y esto está muy relacionado con las exigencias que tiene el educador, y que tiene también, y que el educador reconoce que no es la solución, pero ellos no tienen alternativa, como tú dices. No hay alternativa porque el sistema sigue exigiendo. Y por lo tanto, hoy día hay un problema desde también el sobrediagnóstico. El caso de esta mamá que me relataba, de Caldera, aquí ya tenemos un neurólogo que dice, no, yo no estoy disponible para solo extender la receta. Lo que ocurre es que muchas veces hay muchos disponibles para solo extender la receta y tenemos... Chile está dentro de los países que más medica a los niños en la etapa escolar. Ahora, diputada, en términos prácticos... Los efectos adversos que tú me mencionabas, ideación suicida, ¿ya? La locura, porque esto no es solo Ritalin, la ley Ritalin se llama Ritalin porque la bautizaron así en los medios de comunicación, ¿no? Porque nosotros no es solo Ritalin, es el Ritalin, que es el metilfenidato finalmente, que tiene distintos nombres, es la risperidona. Tú sabes que a niños pequeños de 4 o 5 años les dan antipsicóticos. Sí. La risperidona es un antipsicótico. Disculpe, pero entonces en términos bien prácticos, a partir de la promulgación de esta ley, que todavía le queda algún trámite en el Parlamento, digamos en el tercer trámite, pero cuando se apruebe, que probablemente así va a ocurrir, ¿qué va a pasar en la práctica? El sistema va a tener que cambiar. O sea, esto es presionar al sistema para que el sistema también tenga que cambiar. Nosotros pusimos la norma, si ustedes la leyeron, es la prohibición a la escuela, pero también que la escuela tiene que desarrollar otras prácticas psicopedagógicas que colaboren en la integración del niño. Pero no podría terminar esto en niños que no son aceptados en determinadas escuelas o en niños que terminan... La ley de inclusión te prohíbe también dejar niños afuera. El SAE, que es la gran discusión que estamos teniendo hoy día, el sistema de selección es aleatorio. ¿ya? Tú no puedes dejar a los niños, o sea, el sistema no puede seleccionar. ¿ya? Entonces, y por eso lo hicimos además para todo el sistema. Esta ley ya estaba incluida, yo ya la había incorporado después de una discusión larga de tener que convencer a varios parlamentarios de que era necesario no asumir con normalidad, ¿ya? Esto de que tenemos a gran cantidad de niños medicados en el sistema. ¿Tampoco podría generar niños repitentes? No, no te puedes generar niños repitentes. El sistema hoy día tiene que hacer, o sea, lo que hace esta norma es presionar precisamente para que el sistema empiece a cambiar. Diputada, ¿y cómo se hace en otros países? Esto yo hubiera querido, por ejemplo, otros países tienen, para que tú tengas una idea, Carola, nosotros tenemos estudios que van desde la prevalencia en Chile del trastorno de déficit atencional desde el 10% al 25%. ¿ya? Otros países tienen entre el 0,5% y el 5%.
Ya, pero por ejemplo, claramente nosotros hay casos como en Canadá, en Quebec, donde hay hace muy poquito hubo una denuncia también por parte de los padres donde se usa casi el 14% de los niños usan, incluso adolescentes, ni siquiera los niños más chiquititos, usan Ritalin también. Y también la misma problemática nuestra. Por eso, es que hay una tendencia en el mundo, por eso te digo, hay 10 países y nosotros estamos dentro de esos 10 países. Chile no es por eso, ¿cuál es la experiencia que ellos están usando para Pero claramente, por ejemplo, nosotros tuvimos a una educadora, la embajadora de Finlandia en educación, y ella nos decía, o sea, claramente un niño que tú lo tienes sentado en el colegio, o sea, en la sala, no va, o sea, su cerebro no se va a desarrollar. Sí, pero le insisto, diputada, son realidades diferentes donde un educador está con 15, 20 alumnos en la sala, donde hay una tensión y una preocupación que es diferente a la que hoy día se registra en promedio en nuestro país. Yo digo, lo que tiene que cambiar es el sistema. ¿Ya? Nosotros no podemos pasarle la cuenta de que tenemos un mal sistema educativo a los niños. Ya, pero para que ese sistema cambie, se requieren, entre otras cosas, más recursos. Se requiere voluntad, además. Por supuesto. Se requiere, porque no necesariamente requiere más recursos. De hecho, por eso nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en la ley SAC hoy día. ¿Ya? La ley SAC, que es Sistema de Aseguramiento de la Calidad, es invertir. ¿Ya? Hoy día, si nosotros exigimos que para medir calidad el 73,6% de ponderación son solo indicadores CIMSE, nosotros digamos, no, educación emocional, por ejemplo, ¿ya? De cómo el niño se desarrolla emocionalmente. De acuerdo a muchos estudios, el desarrollo emocional es la base para el desarrollo intelectual, ¿ya? Y nosotros estamos perdiendo en ese sentido. ¿Ya? La base del desarrollo emocional, nosotros no hacemos educación emocional en la escuela, no hacemos el problema de violencia que tenemos en la escuela. Pero también tenemos, lo hemos mostrado aquí en 24 horas, niños que están en quinto básico y todavía no saben leer y escribir adecuadamente. Es por lo que yo te decía al principio. Lo que dicen Teresa Flores, ¿ya? Que es una de las expertas que ha ido estudiando el tema del CIMSE y es una de las promotoras del cambio del CIMSE, ella dice que precisamente si esto quisiera hacerse cargo de solo el tema intelectual, lo hace mal. Porque la forma que finalmente tú aplicas para entrenar a los niños para el CIMSE no te permite desarrollar el pensamiento. ¿Y cómo evitamos entonces? Porque al final esto va a poner más presión a los educadores nuevamente. Porque hay que educar por eso, pero ¿cómo se evita que se pasen niños sin que tengan las materias entendidas, que sepa leer, como decía Mauricio? No es que tú no pases materia, es que tú selecciones lo que tienes que hacer, claro, pues. Selecciones la forma de los aprendizajes. Aquí, cuando nosotros hemos hecho encuentros con los educadores, ellos nos dicen que son cientos de objetivos de aprendizaje los que tienen que hacer en un año y no lo logran hacer. Entonces, pasan así, ¿no? Porque hay como una especie de presión sobre el educador. Por eso no es un tema de mayores recursos, es un tema de cambiar la lógica en que hoy día se evalúa, ¿ya? Y se le exige resultados a la educación. Usted hablaba de aspectos emocionales también dentro de los otros factores que pueden influir. El 3,3% hay un indicador que se mide que solo es el 3,3% y tiene que ver cómo se siente el niño. Es que por eso, porque la experiencia internacional también habla de la parte de educación, de la parte emocional, de la parte familiar de esos niños, la vulnerabilidad de ellos y también la parte alimenticia. ¿Se toca esto también? Todo eso. De hecho, bueno, esto nosotros hemos venido presentando, como no hay voluntad de cambiar el sistema, nosotros hemos venido bombardeando el sistema con distintos proyectos. Uno es el de las notas y eliminar las pruebas censales. El otro es modificar el tema de la alimentación de la JUNAEP. La alimentación de la JUNAEP, nosotros presentamos una ley donde establece claramente que la alimentación se tiene que hacer cargo de la situación de salud de los niños. Entre ellos los niños que tienen trastorno de déficit atencional. Hoy día, este cerebro que está acá se conecta con este. ¿Ya? Y hoy día en Chile eso no se trabaja. Y lo otro tiene que ver también, que yo creo que es importante, y que eso nadie lo dice, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que para el trastorno de déficit atencional con hiperactividad te pone un letrero, te dice no medicar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya el sistema de salud, ya nos salimos de la educación, el sistema de salud tiene que prestar apoyo psicológico, terapéutico, tanto en el entorno familiar y intervenir en el entorno escolar. Si no resulta la terapia, tú estás un año trabajando con un niño con apoyo psicológico, terapéutico, psicopedagógico, no resulta, recién ahí tú medicas. ¿Y a quién medicas? Mayores de 6 años. ¿Y con qué medicamento? Solo metilfenidato. Ahora, hoy día aquí tú tienes niños de un año. ¿Sabes lo que pasa? Es que todo eso parece fantástico en un escenario ideal, pero hoy día faltan especialistas,
hay un exceso, evidentemente, de niños que tal vez requieren atención y que no cuentan con esa atención. ¿Dónde van a ir? ¿Al consultorio? Por eso vuelvo a hacer la pregunta. En el papel le parece fantástico, pero en términos prácticos. Yo vuelvo a hacer la pregunta. Por la falta, yo esto se lo pregunté al jefe, que era Mauricio Gómez en su minuto, de salud mental del ministerio. Le dije, ¿sirve el medicamento si no hay terapia? Porque solamente el medicamento. Sí, claramente, nosotros solo entregamos el medicamento, no controlamos además ese medicamento. Yo le mandé un oficio a la ministra de Salud, la doctora Castillo, en su minuto, y le dije, ¿cuántos niños tenemos diagnosticados? ¿Cuántos niños toman medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos toman? ¿Y en qué dosis? No tenemos registro. O sea, no hay registro. ¿Ya? Estos medicamentos tú no los puedes, son medicamentos que tú puedes dar en periodo. Acá tú tienes niños que llevan años tomando risperidona, la risperidona como antipsicótico, que está indicado en el folleto, dice no administrar por más de 60 días, y tú tienes niños tomando 6, 7 años risperidona. ¿Esa es la solución? O sea, ¿esa es la solución para no modificar el sistema? Hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos que hablan, médicos, pediatras, partes de asociaciones de pediatría, por ejemplo en Nueva York, en los cuales hablan de estudios que han hecho, que supuestamente el Ritalin o la misperidona habla que normalizaría, dicen ellos, la función cerebral, que llevaría a que el cerebro madure para que supuestamente equipare con el resto de los niños que hablan que son, de nuevo, mal utilizando probablemente conceptos normales. ¿Qué ocurre con aquello? Aquellos que se apoyan en ese tipo de teorías. Pero yo creo que hay otras teorías también, y por ejemplo, yo los invitaría solo a leer el folleto del metilfenidato. Eso dice, tiene varias, primero ahí aparecen todos los efectos adversos, ¿ya? Que nadie los informa. ¿Ya? O sea, cuando a ti te recetan el metilfenidato, no advierten. No te advierten de ninguno de los efectos adversos. Esto tiene que tener un control hiperacucioso, ¿ya? De respecto de cuando tú medicas, porque estamos hablando de medicamentos que no es un paracetamol que tú das de repente, no. Estos los mantienen en el tiempo. Aquí no hay control, pero además dice, hay algo bien especial. Nosotros tenemos una cantidad de abusos a los menores en Chile bastante importante, abuso sexual, maltrato, etcétera. De hecho, encabezamos los rankings en eso. Bueno, ¿qué dice el metilfenidato? ¿Ya? Esto no se puede dar en casos de niños que tengan abuso o maltrato. ¿Ya? O sea, no es para resolver el problema del maltrato. O sea, si el niño está teniendo problemas porque tiene maltrato en su casa, ha sido abusado, bueno, ¿tú crees que al sistema le interesa eso? Ni siquiera los ve un psicólogo. Solamente, ¡pum!, la receta. Muy bien. Pues. Entonces, eso es lo que nosotros queremos detener, ¿ya? Y que el sistema, así con todo lo que va a costar modificarlo, yo prefiero exigirle al país que cambie el sistema que seguir matando y destruyendo a los jóvenes. Ok, finalmente, su estimación, ¿cuánto esto ya debería ser ley aprobada, promulgada? Yo espero que lo pongan esto ya salió del Senado, pasa a tercer trámite, le hicieron modificaciones en el Senado que son formales, son de cambiarlo de lugar, la norma, etcétera, por lo tanto no es un tema que vaya a tener controversia con lo que aprobó el Senado, debiera ponerse en sala. Yo lo voy a hablar con el presidente y con la mesa para que lo puedan poner en sala y que esto sea ley en lo más pronto posible. Muy bien, pues diputada Cristina Girardi, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, diputada. Muy amable.